Escuela Domingo de Octubre. Bien, hoy vamos a empezar un nuevo tema, pero está muy de la mano con lo que acabamos de estudiar y que acaban de presentar ustedes examen. Este tema no sé cuántas semanas nos vaya a llevar. A Daniel le tomó 70, no sé qué. No sé cuántas semanas nos va a llevar, pero el objetivo es que ustedes interpreten correctamente ese tema. Es un tema muy importante. ¿Cuál es la importancia de las 70 semanas de Daniel? Tan importante es que lo que acaban ustedes de presentar, premilenarismo histórico, premilenarismo dispensacional, amilenarismo, ¿todavía lo tienen presente? En mucho esas posturas dependen de cómo se haya interpretado las 70 semanas de Daniel. Tendrás, Adrián, tendrás el esquema que hemos estado viendo de las posturas del milenarismo. Nada más para que se den una idea de la importancia de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver si lo podemos percibir. Cuando decíamos, por ejemplo, premilenarismo, era Cristo viene previamente al milenio, ¿lo recuerdan? Postmilenarismo, Cristo viene posteriormente al milenio. Amilenarismo, no hay un milenio literal de 1000 años, pero es un reino consumado. Pues bueno, ahí lo estamos viendo. ¿A dónde me voy? Acá no, me voy acá. Voy a estar viendo ahí. Miren, nos vamos a enfocar en el verde y en el rojo. ¿Cuál postura es la del verde? Premilenarismo histórico. ¿Y el rojo? Premilenarismo dispensacional. Entonces, si ustedes observan, el verde está muy simple. Cuando vemos las líneas que dice mero arriba, primera venida de Cristo, me voy hasta allá para verlo. Cuando vemos, no sé si me pueden poner la cámara acá, porque luego los que están viéndola en Facebook no saben ni qué rollo. El otro día sí pasó, me aventé media hora dando la clase acá de este lado y no sabían de qué estábamos hablando. Miren, en la verde, toda esta línea de arriba abajo es la primera venida de Cristo. Cómo la ven unos, cómo la ven otros, cómo la ven los otros. Aquí está la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Eso no tiene ya dificultad para ustedes. En lo verde, de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, no hay ninguna nota en particular, simplemente existe la iglesia. Y para los premilenaristas, de aquí en adelante sigue el reino milenial. Donde entra en juego las semanas de Daniel es en el rojo, es donde hace la mayor diferencia. La famosa gran tribulación. ¿Cuántos han oído hablar de la gran tribulación? Todos. ¿Quién no ha oído hablar de la gran tribulación? La gran tribulación, la raíz de creer que habrá una gran tribulación de 7 años, es porque la consideran 7 años una semana de años, y que es la semana de Daniel, la número 70. Es decir, los premilenaristas dispensacionales creen que la semana número 70 del total de las 70 todavía no acontece, es futura. Los dispensacionalistas creen que entre la semana 69, ahorita lo voy a ir explicando, a la 70, ha habido un tiempo donde no ha transcurrido nada, y cuando empiece la gran tribulación, ahí empieza la semana número 70. Los únicos que creen eso son los premilenaristas dispensacionales. Los premilenaristas históricos no creen que habrá un periodo de gran tribulación, simplemente que vendrá el Señor Jesucristo. Los de la parte azul, reino inaugurado, reino consumado, que es el amilenarismo, tampoco cree en un periodo de 7 años de gran tribulación. Sí creen que la iglesia ha vivido en tribulación. Estas dos posturas creen que la iglesia ha vivido en tribulación a lo largo de toda su historia. Por esto se llama premilenarismo histórico, que a lo largo de la historia ha habido tribulación, pero no que vaya a haber una gran tribulación en los últimos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, repito, la importancia de estudiar las 70 semanas de Daniel es porque los dispensacionalistas creen que la semana número 70 aún no acontece. Vamos a revisarlo. Voy a regresarme para acá ya de este lado. Y esto fue el único objetivo de moverlo. Entonces, ¿cuál es la importancia? O sea, que él dice, ay hermano, porque va a llegar un momento en que alguien puede decir,
hermano, se me está haciendo reburjado, hermano, ¿para qué estamos estudiando eso? Pues ya vi por qué. Porque el premilenarismo dispensacional opina que de estas 70 semanas corre una semana, 2, 3, 4, 5, que la última semana aún no acontece y que será la semana de la gran tribulación. Bien, esa es la importancia de por qué, esa es la justificación de por qué vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Contexto histórico, impacto en el Evangelio. Contexto histórico. Les dejé de tarea leer el capítulo 9 de Daniel. Nos la vamos a llevar despacito, lo vamos a ir saboreando despacito. El contexto histórico, la pregunta es ¿de dónde surgieron las 70 semanas? Nos vamos a dar cuenta que las 70 semanas fue una revelación que recibió el profeta Daniel. ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Cuántos leyeron el capítulo 9 cuando menos una vez? ¿Sí hubo quién? Dije que la leyeron unas 20 veces, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del capítulo 9 de Daniel, ¿en qué se ocupa? La oración de Daniel. Micrófono en mano, ¿qué con esa oración? ¿Qué tiene de especial la oración, que por cierto está larguita, ¿verdad? Del profeta Daniel? ¿Qué encuentran en la oración de Daniel? Está pidiendo perdón a nombre de todo el pueblo que le Correcto. ofendieron. En esa oración Daniel está pidiéndole perdón a Dios a nombre de toda la nación de Israel, de todo Judá, de todo Benjamín, de toda la nación. Perfecto. Está pidiendo perdón. ¿Perdón de qué? Sí, de todo lo que el pueblo ha estado haciendo y que se ha puesto ahora sí que en contra del pueblo del Señor, o sea, ha sido rebelde y está él humillándose, o sea, no nada más es una oración, él te pido esto y esto y esto, no. Daniel se está desgarrando, está cargando en sus hombros todo el peso de lo que realmente el pueblo pues hasta la fecha estaba haciendo en ese momento. Ok. Perdón por la rebeldía del pueblo. ¿Cómo se manifestó esa rebeldía del pueblo de la que habla la hermana y por la que estuvo pidiendo Daniel? ¿De qué manera se manifestó la rebeldía? Daniel lo dice en su oración. Vamos caminándolo poco a poco. Estamos en el contexto histórico. Las 70 semanas de Daniel aparecen en este capítulo 9, pero yo no me voy a ir a las 70 semanas si son parte de un capítulo. O sea, yo tengo que entender el contexto de por qué sucedió esto. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién me lee el 1 y el 2? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías. Al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel nos da un contexto histórico. ¿Cuándo sucedió esto? En el versículo 1 nos dice cuándo. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En ese tiempo, entonces, vamos a recordar que Daniel fue un funcionario público, aparte de ser profeta. Él sirvió al imperio babilónico en los tiempos de Nabucodonosor. Después muere Nabucodonosor, llega su hijo, y el imperio babilónico cae a manos de los medos. Si lo vieron aquí en el 1. Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos. Los medos destruyeron al imperio babilónico, o más bien derrocaron al rey de Babilonia y quedaron ellos a cargo. Y Daniel ahora fue tomado por los medos para que siguiera sirviendo. Debe haber sido un funcionario muy eficiente, al grado de que cambió de un imperio a otro y él siguió en el gobierno. Hoy le llamaríamos transeccional, pero no de un sexenio a otro, de un imperio a otro, no es poca cosa. Entonces, Daniel está ahí. Ahora, en el versículo 2, dice que Daniel miró atentamente. ¿Qué significa miró atentamente? En los libros. ¿Qué estuvo haciendo Daniel en ese año?
¿Qué se puso a hacer? A estudiar, ¿sí? ¿A estudiar qué cosa? A micrófono, hermano. ¿Qué se puso a estudiar? Ahí dice. ¿Qué se puso a estudiar? Ahí está, hermanos. Ah, son los micrófonos los que no quieren. No, él dice que se miró atentamente en los libros el número de los años de que habló, o sea, en este caso el Señor, al profeta Jeremías. Estuvo atento a todo eso, lo que el Señor le indicó a Jeremías. Ok, perfecto, estuvo bien. Estuvo leyendo el libro de Jeremías. ¿Dónde lo pudo haber leído? En el libro de Jeremías. O sea, un profeta leyendo el libro que escribió otro profeta. Jeremías ya había muerto para entonces. Dejó su escritura. Entonces Daniel se puso a leer en particular de los 50 y tantos capítulos que tiene el profeta Jeremías. ¿Qué dice Daniel que estaba leyendo? Despierten, ahí está la respuesta. ¿Qué estaba leyendo? Estaba viendo los números de los años que había hablado el profeta Jeremías y entendió la cantidad verdadera que era en esos años. Correcto. Estaba estudiando los años, porque vamos a ver ahorita dónde está eso. Los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Qué creen ustedes que a qué le llama desolaciones de Jerusalén? Que Jerusalén había quedado desolado cuando Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén y hace lo mismo de lo que vamos a estar hablando. Prendió fuego al templo, destruyó la ciudad, acabó con todo. Nabucodonosor reclutó, se llevó a muchos cautivos de Judá o de Jerusalén a Babilonia, entre ellos iba Daniel, por cierto. Cuando Daniel vino a Babilonia, Daniel era un muchachito de 15 años, por así decirlo, y en esos entonces Jeremías ya estaba anciano. Entonces, lo interesante de esto es que podemos ver qué estaba consultando el profeta Daniel. ¿Dónde están esos años? En sus Biblias tal vez vengan la referencia, ¿dónde viene de los 70 años? ¿Cuál? 25:11 de Jeremías. Jeremías 25:11. ¿Lo ponemos? ¿Quién lo lee? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa es la profecía de Jeremías, y eso lo anunció antes de que ocurrieran las cosas, antes de que la tierra fuera puesta en ruinas y espanto. Todavía ni siquiera llegaba Nabucodonosor, y Jeremías profetizó que Jerusalén iba a ser asolada durante 70 años. Presten atención, la importancia del contexto histórico. ¿Cuántos años? ¿Y cómo se va a llamar toda esta clase? Yo no puedo irme de pechito, que es las 70 semanas sin saber el contexto histórico. O sea, hay de por medio una profecía de que en los días de Daniel estaba en efecto esa profecía. Daniel fue parte del cautiverio babilónico. O sea, lo que profetizó Jeremías se cumplió, entre otros, en Daniel. Daniel era uno de los hijos del cautiverio. ¿Me estoy explicando? Entonces, en sus Biblias aparece esa cita y debe ser, pues, posible que aparezca otra más. ¿Cuál es? ¿29 qué? 29:10, lo ponemos y lo leemos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Es el primero del capítulo 25, anunció, van a haber desolaciones 70 años y van a ser espanto y ruinas. Y en este habla de el cumplimiento y el regreso. ¿Sí lo están viendo? O sea, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, Dios, porque los dejó abandonados, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cuál es este lugar? ¿Quién escribió esa profecía? Jeremías. No se los he dicho, pero ¿alguien sabe dónde estaba Jeremías cuando escribió su libro? En Jerusalén. Entonces, si el texto dice para hacerlos volver a este lugar,
es el lugar de donde estaba escribiendo Jeremías. Es decir, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, después de los 70 años, yo los haré volver a Jerusalén. Daniel debe haber hecho su oración muy cercano al cumplimiento de los 70 años. Ya Daniel debe haber sido un hombre de cerca de 85 años. Acuérdense que Daniel fue llevado a Babilonia como cautivo cuando era un adolescente. Y todo el cautiverio babilónico se le aventó Daniel en Babilonia. Entonces Daniel ya había tenido mínimo 85 años. Si pueden hacer la aritmética. O sea, si fue llevado de 15 años más 70 años, por ahí de 85. Entonces, eso es lo que estaba leyendo Daniel. Daniel dice que él estaba leyendo esta profecía del profeta Jeremías. Volvamos a Daniel 9:2. Vuélvanlo a leer para que les quede claro que lo que acabamos de leer nosotros fue lo que también Daniel leyó. Vuélvanlo a leer. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bien, voy a hacer aquí un paréntesis. Hace como 3 exámenes, ¿se acuerdan que hicimos un examen de la estatua de Nabucodonosor y de las bestias? ¿Sí? Eso también lo profetizó Daniel. Entonces vamos a ubicarlos un poquito. O sea, ¿quién recuerda qué bestias se le revelaron a Daniel? ¿Qué bestias vio? Primero vio un león. Un león. Primero fue un león que representaba al imperio babilónico. Vio un león, una bestia, un león con alas que representaba al imperio babilónico. Después vio otra bestia, ahora sí, ¿cuál era? Leopardo. No, oso. Un oso que representaba al imperio medo-persa. Sí, así es. Dice que el oso se levantaba más de un lado que de otro. El lado más levantado eran los persas y el lado más bajo eran los medos. Entonces, como Daniel vio esas 2 bestias y él vivió en la época de las 2 bestias, tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa. Ya en su momento Daniel moriría, pero alcanzó a ver otras 2 bestias. La tercera bestia la mencionaron por ahí, ¿cuál era? Un leopardo con 4 cabezas, que representaba al imperio, a Grecia, al imperio griego. Ya ese no lo alcanzó a ver Daniel, ya vino después. Y finalmente venía una 4ª bestia. ¿Qué decía de esa bestia? Una bestia espantosa y terrible, con 7 cabezas y 10 cuernos, todo eso, que representaba al imperio romano. Entonces, todos esos 4 imperios iban a dominar a Israel. O sea, todo el tiempo que pasaba de un imperio a otro, de un imperio a otro, de un imperio a otro, el pueblo de Dios era un pueblo vasallo. ¿Entienden esa palabra? Servía a esos gobiernos. Entonces, ya había quedado atrás la época gloriosa cuando era una nación independiente con el rey David, con el rey Salomón. Eso ya quedó atrás. Eso fue como en el año 1000 antes de Cristo. Ya pasó el tiempo y Israel se la mantenía siendo dominado por un imperio, luego por otro. O sea, el imperio que dominaba el mundo dominaba a Israel. ¿De acuerdo? Entonces, para ubicarlo, ¿por qué me los llevé hasta allá? Porque los 70 años famosos fueron durante el imperio babilónico, la primera bestia. ¿Sí me expliqué? La primera bestia de las 4, que fue Babilonia, es el tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo 70 años en cautiverio. Entonces, Daniel el profeta vio eso. Y cuando Daniel ve que ya está por cumplirse los 70 años, sus ojos no ven ninguna evidencia física de que vaya a haber un retorno a Babilonia. Pues el Señor dijo 70 años, pero yo nomás veo que cambió de poder de Babilonia a Medo-Persia, y nosotros seguimos cautivos. Entonces Daniel se dispone a buscar a Dios con todo su corazón. No nada más para decirle, Señor, haznos volver. Dios le puso en su corazón a Daniel algo que ningún otro judío, ningún otro israelita había hecho. Reconocer la razón por la cual habían estado cautivos en tierra ajena. Porque todos esos 70 años, lo único que hacían
los israelitas era llorar y llorar y llorar. Ahí está el Salmo 137, que hasta lo popularizó el grupo Bonnie M. By the rivers of Babylon. Eso dice la canción. En los ríos de Babilonia nos la pasamos a chilla y chilla y chilla. Y eso dice el Salmo 137. Entonces, el pueblo de Israel lo único que hizo fue llorar y llorar y llorar. Nadie pidió perdón, nadie se arrepintió, nadie cambió. Nomás estaban como lo que predicamos en la mañana, que anda el hermano. Ay, el hermano. Cuando es hermano, pues es hijo de Dios. Yo decía, sí, hermana. Hermano, entonces porque Daniel fue uno de los que fue llevado cautivos a Babilonia, él estuvo en el primer año del cautiverio, Sí. entonces a los 70 años él ya estaba avanzado en edad cuando el Señor le pone ese deseo de oración para que el pueblo ya salga de ahí. Es correcto. O sea, en todos los 70 años el pueblo no tiene un sentir de, híjole, pues es que no lo merecemos, hemos hecho impíamente. Entonces, de eso se trata la oración de Daniel. Reconocer que el pueblo y él como parte del pueblo han hecho impíamente. Entonces, 137. ¿Le gustó el By the Rivers? Sí, el Salmo 137. Ponlo, 137.1. Para que lo vean, se los voy a decir en inglés. Al cabo ya sé cómo lo cantaba Bonnie M. Salmo 137.1. By the rivers of Babylon, we sat down and still we wept when we remember Zion. Porque sí. Entonces, es lo que sea, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y le siguen leyendo el Salmo, es una lloradera tremenda, ¿ok? Pero nadie se arrepentía, nomás lloraban. Mucho cuidado, conozco muchos cristianos que nomás lloran pero no se arrepienten. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces volvamos ya, dejemos a Bonnie M. Y vámonos a Daniel 9, versículo 3 y 4. 3 y 4. ¿Quién los lee? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bien. En el versículo 3 dice que se puso en oración y en ruego, en cilicio y en ceniza, como acostumbraban los judíos cuando querían mostrarle a Dios el estado en el que se encontraba su espíritu. Entonces, yo les hago una pregunta del versículo 4. Después de los 2 puntos empieza Daniel a orar, pero antes de los 2 puntos, díganme, ¿qué clase de oración es la que realizó Daniel antes de los 2 puntos? De confesión. Fue una oración de confesión. Es interesante que a veces nosotros la oración se nos va en puro pedir y pedir y pedir. Bueno, Daniel la hizo para empezar una oración de confesión, ¿sí? Entonces se dirige al Señor de una manera sumamente reverente. Señor Dios grande, digno de ser temido. 70 años en Babilonia, como que sí le enseñan a la gente a temer a Dios, ¿sí? De que Dios sí disciplina cuando avisa que va a disciplinar. Digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, empieza la confesión. ¿Quién lo lee? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel repite hemos. Primera persona del plural, nosotros hemos. Y la vida de Daniel en lo individual, ¿cómo conocemos que fue? Daniel fue un hombre de Dios, más o menos, de medio pelo, recto delante del Señor. No hay en el libro de Daniel algo que reprochar, algo que Daniel hubiera hecho indigno. Aún así, Daniel dice, hemos cometido iniquidad, Hermano. hemos hecho impíamente, sí. Entonces ellos estaban esperando nada más los 70 años, el pueblo, los 70 años para volver. Nadie estaba esperando nada. El único que leyó el libro fue Daniel. Qué bueno tu punto.
Entonces ellos, bueno, como dice, ahí dice la Biblia, pero ellos no lo leyeron, no lo entendieron. Pues es que en los días de Jeremías se quedó ronco de avisarles eso y nadie le hizo caso y ellos pensaban que esto era definitivo. De hombre de Dios a hombre de Dios, nada más de Jeremías a Daniel. Daniel es el que leyó y se acordó que Dios prometió que en 70 años iban a terminar las desolaciones. El pueblo nomás estaba como José Alfredo Jiménez, llorar y llorar, ¿verdad? Sí, ¿no? Ok, así es. ¿Sí? Entonces, vemos, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. ¿Cómo ven esa oración de Daniel cuando él en lo individual fue un hombre recto delante de Dios? ¿Qué está haciendo Daniel ahí? O sea, él tenía de qué presumir, por decirlo así, y él aún así se humilló más y reconoció y estaba dando la cara por el pueblo. Correcto, estaba dando la cara por el pueblo, esa sería una forma de decirlo. Estaba representando al pueblo, yo represento al pueblo que te ha fallado. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, Daniel no estaba en una pose de falsa modestia, no. Daniel sentía en su corazón como, vamos a decir, el hombre de Dios más prominente de su generación. Él estaba sintiendo o representando a su pueblo sin ser sacerdote, como un sacerdote que va cargando con toda la culpabilidad del pueblo. Es un tipo y figura del Mesías, por supuesto. O sea, Como un intercesor. un gran intercesor, así es. Así como nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz, aquí Daniel lleva los pecados de la nación delante de la misericordia de Dios. ¿Sí? Siguiente versículo. ¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Ya, esto fue trágico. Daniel está reconociendo que Dios les advirtió y les advirtió y les advirtió. Este cautiverio tan humillante y tan doloroso no vino sin aviso. Dios se los avisó. Con mucha anticipación. Desde los días de Isaías, que fue un profeta anterior a Jeremías, Dios le avisó al pueblo, arrepiéntanse. Muere Isaías, viene Jeremías junto con otros profetas. Miren, vayan al segundo libro de Crónicas, ahí donde termina el libro. Para muestra basta un botón. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Vean lo que dice el versículo. Empecemos. Vamos a leer el 36:12. Esto pasó en los días de Jeremías. En los días de Jeremías, 36:12. ¿Quién lo lee? Está hablando del rey Sedequías. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Entonces, Jeremías le habló directamente al rey Sedequías y no se humilló. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a ver el 13. Esta es la parte de la historia. Estamos en contexto histórico. ¿Cómo fue que vino la debacle con Babilonia? ¿Qué dice el 13? Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Fue una cosa muy curiosa. Cuando dice que se rebeló contra Nabucodonosor, entendamos esto, tal vez no conocen la historia, pero Dios le dijo al pueblo: yo voy a usar a Nabucodonosor como mi siervo para que cumpla mi voluntad. Si siguen de idólatras y de rebeldes, les voy a mandar a Nabucodonosor. Siguieron de rebeldes. Nabucodonosor llegó a dominarlos, no a destruirlos, nomás a dominarlos. Jeremías les decía: arrepiéntanse, sujétense a Nabucodonosor, y eso será un reflejo de que ustedes quieren corregir el camino. Porque si no se someten, si se le ponen rebelde, yo lo voy a usar para que los destruya. Por eso dice que Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor. Jeremías le decía: sométete al rey de Babilonia y te va a ir bien. Y no se sometió. Entonces no le hizo caso a Jeremías. Dice: y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse. Entonces vámonos hasta lo que dice el versículo 15, última llamada. Y el Señor
Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios no quería destruir a su pueblo y les mandaba profeta tras profeta para exhortarlos a que se arrepintieran. ¿Cómo reaccionaba el pueblo? Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. ¿Por qué? Porque eran burlones contra los profetas. Y al decir no hubo ya remedio, si alguien en su casa quiere seguir leyendo, ahí ya viene toda la debacle cuando llega Nabucodonosor, destruye el templo, etcétera, etcétera. Muy bien. Volviendo entonces a la oración de Daniel, en el capítulo 9, ya vimos el versículo 5 y el 6, donde el 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Ya vincularon? O sea, Daniel está reconociendo el pecado del pueblo que históricamente no hizo caso a los siervos de Dios, es decir, a los profetas. Ahí estamos vinculando un libro profético que es Daniel con otro libro profético que fue Jeremías, ya leyeron ahí el 25 y el 29, y con la historia que está en Segundo de Crónicas. Bien, ahora vámonos al versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Edith, tú misma ahorita que decías que si todo el pueblo estaba esperando los 70 años, que yo te decía, no lo estaban esperando. Aquí se refleja porque Daniel dice al principio, no voy a leerlo todo, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Es decir, el sufrimiento de ellos estaba acompañado de una terrible confusión de ya me olvidó Dios, ya no hay remedio, ya nos vamos a quedar aquí. O sea, como un caos de no sé qué está pasando con nosotros. O sea, ninguno se puso a revisar lo que profetizó Jeremías ni nada, simplemente se la vivían confundidos. Entonces Daniel hablando por todo el pueblo, por eso dice, tuya es la justicia y nosotros la confusión de rostro. O sea, desesperados. Bien, vuelve a hablar de esa confusión en el verso 8. ¿Qué dice el 8? Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. O sea, él vive en una confusión total todo el pueblo por haber pecado contra Dios. Ahora, empieza Daniel a clamar la misericordia de Dios. Vamos a leer el 9. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. 10 de una vez. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Bien, hasta aquí, ¿qué es lo que ha confesado Daniel? ¿Se acuerdan que dijimos que es una oración de confesión? ¿Qué es lo que ha confesado hasta ahorita Daniel? Que no han obedecido a los profetas que él mandó. Así es, desobediencia hacia los profetas, ¿qué más? No obedecieron a la voz de Dios, pueblo rebelde, ¿verdad? Oye, hermano, ahí donde habla acerca de que se rebelaban contra Nabucodonosor, pues en pocas palabras se rebelaban a la voluntad del Señor, Sí. que era lo que mandó. De hecho, qué bueno que lo dices, cuando Jeremías profetizaba, él les decía a voz en cuello, sométanse a Nabucodonosor por su propio bien, y el pueblo la agarraba contra Jeremías, considerándolo un antipatriota, un traidor a la patria. Como dice, y es importante tu pregunta y lo que te estoy contestando, porque va a llegar un momento cuando hablemos de las semanas de Daniel, se repite la historia, donde el pueblo cree, pues yo soy el pueblo de Dios y yo solito puedo. Pues espérate, estás mal delante de Dios. ¿Se acuerdan de la predicación? Diciendo, quieren que el Señor los use, quieren ser verdaderos adoradores, arreglen su vida. Entonces es lo mismo, los israelitas no querían arreglar su vida y querían hacerle al patriota de que yo las puedo solo. Por eso Jeremías le decía, no, estás mal, estás bajo juicio, sométete al rey de Babilonia, y no lo hicieron, porque consideraban que era un acto de traición a la patria.
Bien, ahora vámonos al 11 y 12. Dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para que no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Bien, Daniel en la parte final, ahorita voy al inicio, al final dice, nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Nunca una ciudad quedó tan devastada, nunca el templo quedó tan en ruinas. ¿Por qué? En el versículo anterior vieron cuando dice en el 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. ¿Cuál palabra? Verso 11, dice, ha caído sobre nosotros, ¿qué? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cuál maldición? ¿Cuál juramento? El pueblo de Israel nomás estaba llore y llore, y Daniel fue el único que fue capaz de entender, estamos bajo la maldición de Dios, por lo que Dios juró a través de Moisés. Vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 28. Este capítulo, un día léanlo con detenimiento para que vean cómo ahí se registra con anticipación todo lo que luego Israel habría de hacer. Deuteronomio 28. Dice en el versículo 15, lo leo yo si me lo permiten. Véanlo, ¿están ahí? Dice, pero acontecerá, hagan de cuenta, relacionen esto con la oración de Daniel, relaciónenlo con la oración de Daniel. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, ¿qué dijo Daniel? No hemos oído la voz de Dios. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y Daniel qué dijo en su oración? Ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Lo recuerdan? Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y viene una serie de maldiciones, pero me voy a ir hasta particularmente la que tiene que ver con sacarlos de su tierra. Vamos a buscar a lo que dice a continuación. El versículo 36, ese sí lo leen ustedes. Y se cumplió en el cautiverio en Babilonia. ¿Quién lo lee? El Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Ven ahí lo que pasó con lo que Daniel está confesando? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les avisó a través de esa ley Moisés al pueblo? Si desobedecieran, si no oyeran la voz de Dios. Que iban a ser llevados cautivos a un lugar, a otro lugar, que con todo y rey, no sé si se puede decir, a toda la nación. Así es. De hecho, el rey Sedequías, al llegar a Babilonia, le sacó los ojos por orden de Nabucodonosor. Le sacaron los ojos. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante. Dice Dios, te prometo, te juro, que si no oyes mi voz, te voy a echar fuera de tu tierra. ¿Se acuerdan a qué parte de Crónicas fuimos? ¿Capítulo qué? Vayan otra vez ahí, mismo capítulo. Los quise ir y hacer y venir para que se comprenda una situación ahí. Vamos a ver lo que dice el versículo 20 y 21. ¿Quién lo lee? Estamos en el contexto histórico. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. ¿Ven lo que estamos viendo? Lo que se los digo así didácticamente, en la historia viene que muchos murieron ahí mismo en Jerusalén.
y los que escaparon de la muerte fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso marca la historia. Y fueron siervos de él y de sus hijos de Babilonia, hasta que vino el reino de los persas. Nosotros vemos, fueron los medo-persas. Entonces, todo ese tiempo estuvieron ahí cautivos. Ahora, lean el 21, es bien interesante el 21. ¿Qué dice? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. A ver, despierten. Interprétenme ese texto entre todos. Ya tienen información como para interpretarlo. ¿El Señor permitió que el pueblo saliera de Jerusalén para que la tierra reposara? Correcto. La tierra hubo gozado de reposo. Hoy te explico más detalle. Y eso es nuevo, eso no lo había dicho, la hermana ya lo identificó. Pero ahí hay más cosas de las que ya hablé. Esfuércense, esfuércense. Entre todos, hombre. de a Que pedacito. se cumplió lo que había dicho Jeremías. Sí, sí. ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo 9 de Daniel? ¿Qué se puso a hacer Daniel? ¿Qué se puso a buscar y a virar y a leer? Los números de los años de los que habló Jeremías. Entonces, Jeremías profetizó que iban a durar cautivos fuera de Jerusalén 70 años. Entonces dice, para que ahí se empezó a cumplir la profecía. Ahí se narra el momento en que son llevados cautivos a Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Cómo entender eso? En la ley de Moisés había un estatuto que los israelitas también violaron, el estatuto del reposo de la tierra. Era una economía mayormente agrícola. Entonces Dios en la ley les dijo, 6 años trabajarás la tierra, pero en el año número 7 la dejarás reposar para que se recupere. Y hasta los agricultores saben que eso es algo real, que los minerales se regeneran y si la dejas descansar y después vuelve a ser útil, fértil. Los israelitas siguieron cosechando y no les importó el mandamiento. Entonces, lo que ellos no entendían es que Dios, al decir reposar la tierra, sí estaba hablando de la agricultura, pero estaba hablando de algo más también, que no era nada más de agricultura. ¿Perdón? Ok, ahí le voy. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que cada 7 años de dejar descansar la tierra, no la dejaron descansar. Se hagan de cuenta que el Señor sacó la calculadora, y así fue, ¿eh? ¿Cuántos años dejaron sin que la tierra descansara? Entonces eran cada 7 años. Entonces, cada 7 años era un año de descanso, otro año de descanso, otro año de descanso. Entonces fueron 70 años de descanso, de periodos de 7 años, 70 por 7, donde violaron la ley de Dios. Entonces Dios se las aplicó bien matemática. 70 años de descanso, no han dejado descansar la tierra, yo haré que mi tierra descanse, pero de ustedes, 70 años. Fuera de la tierra, para que la tierra tenga su descanso, pero de ustedes. Por eso así lo escribió el escritor de Crónicas. Dice, porque todo el tiempo de su asolamiento, los 70 años, reposó. ¿Quién? La tierra, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, estamos hablando de que Dios les aplica 70 años de cautiverio por cada uno de los años séptimos donde no dejaron descansar la tierra. Y ya después vamos a encontrarnos con las 70 semanas de Daniel. Todo está vinculado. ¿Sí? ¿Sí entendieron ese texto? ¿La tierra fue de quién descansó la tierra? ¿Eh? Del pueblo rebelde. Vámonos fuera. A ver, hermana, dígame. No, sí que en sí necesitaba la tierra descanso, o también tenía que ver mucho con la obediencia, porque el Señor les dijo hagan eso y no lo hicieron. Sí, exactamente. O sea, era un mandamiento de la ley de Dios. Háganlo, hagan descansar la tierra. Ese fue uno de los tantos mandamientos desobedecidos
y ahora Dios les aplicó la ley a ellos mismos. Ellos no dejaron descansar la tierra, ahora Dios dejó descansar la tierra, pero de este pueblo rebelde. ¿Sí? Adelante, hermana, si que tiene una pregunta. Bueno, conforme a la profecía de Jeremías, que me está diciendo que la tierra hubo gozado de reposo. Ahí sí lo estoy entendiendo. El detalle es cuando me dice que todo el tiempo de su asolamiento que estuvo el pueblo, reposó. Entonces quiere decir, bueno, si estoy mal me corrige, hermano. Si en ese asolamiento reposó, ni aún así agradecieron al Señor que no sufrieron tanto. O sea, ellos no, nada más de su mismo, que se estaban quejando de que cómo sufrían y todo. O sea, no hubo en ellos, bueno, no he leído más adelante, reconocer que estuvieron mal o siguieron por más tiempo así. Sí, tan es así que lo que estamos estudiando de Daniel, es Daniel el que al nombre de todos ellos está reconociendo la culpabilidad. O sea, sí, exactamente. O sea, y hay algo en su pregunta que tengo que quedar bien claro. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. ¿De quién fue el asolamiento? De la tierra de Jerusalén. La tierra fue asolada, fue dejada sola, abandonada. Entonces por eso dice, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Volvamos a Daniel 9 al inicio. Leamos el versículo 2. La parte final del 2. Ya está ahí. Miren, vean la final. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Fue la ciudad la que quedó desolada. Las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Israel quedó desolada, deshabitada, sola, pero descansando de los israelitas. Medio paradójico esto, ¿verdad? Entonces ya van entendiendo, seguimos en el contexto histórico, ¿vale? Y les anticipo que esto de impacto en el Evangelio es en lo que nos vamos a ir dedicando las siguientes semanas, ¿ok? No crean que, o sea, nomás lo quise poner aquí para que sepan que esto, que digan, es que a mí no me gusta la historia. Muchos se bloquean así, a ver, ¿cuándo se bloquean así? Yo sé. Muchos nomás empiezan a hablar de historia y como que les aplico un chip que les metieron en su infancia y a mí no me gusta la historia. Entonces, no, hay que entregarle. Entonces, vamos a donde estábamos. Entonces dice el versículo 30, conforme está escrito en la ley de Moisés. Ya vimos dónde estaba escrito que los iba a echar para afuera. Donde en la ley de Moisés estaba escrito que los iba a hacer llevar a una tierra que no conocieron. Sí, pero ¿en dónde está eso? ¿Dónde leímos en la ley? Deuteronomio 28. Dios te llevará a una tierra que tú no conociste. No a la tierra prometida, lo sacó de la tierra prometida, ¿ok? Lo sacó de la tierra prometida para llevarlos a una tierra que ellos no conocieron. Bien, entonces vamos a ver lo que dice el versículo 13. 9:13, Daniel 9:13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Eso responde a la pregunta de la hermana Rosa. La hermana preguntaba si el pueblo había entendido, si se había reconocido. Aquí Daniel dice que no. Dice, todo este mal, empieza a leer, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Ya lo vieron? Y no hemos implorado el favor de Jehová. O sea, estamos en ruina y no hemos rogado. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 70 años seguían sin convertirse de sus maldades y sin entender la verdad de por qué estaban ahí. Es una excelente lección moral para nosotros, de que puede estar ocurriendo eso, de que estemos bajo la disciplina de Dios, bajo el señalamiento de Dios, y no nos convertimos de nuestras maldades y no entendemos realmente por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vámonos a lo que dice el 14. Por tanto, el Señor
veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Bueno, hasta esta parte de la oración es la parte de la confesión. Después va a venir el ruego, pero hasta aquí termina porque Daniel viene diciendo que el pueblo no ha implorado el favor de Dios, no se ha convertido en sus maldades, no ha entendido las situaciones. Entonces, por lo tanto, esta es la condición de haber sido rebeldes, desobedientes, de no oír la voz de los profetas, de no lamentar, de no clamar. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Dios. ¿Qué está diciendo ahí Daniel? Que lo que estamos viviendo es justicia del Señor. Lo que estamos viviendo es la aplicación de la justicia de Dios. Dice, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Lo que estamos viviendo nos lo hemos ganado. ¿Sí? Esa es la confesión de Daniel. Hemos sido impíos, rebeldes, desobedientes, faltos de sabiduría. Tenemos sobre nosotros la justicia de Dios y eso es justo porque no obedecimos su voz. Y ahí termina en la oración la parte de la confesión. Eso era fundamental. No podía Dios cumplir sus promesas de hacerlos volver del cautiverio sin una confesión de los pecados de la nación. Sí. Ay, hermano, perdón. Bueno, con esto que estamos leyendo, pues uno se da cuenta ya hasta cuando usted nos va explicando, hermano. Pero, o sea, estaban, como se dice, cómodos ya, o sea, como dice en el Nuevo Testamento, no recuerdo la cita, pero dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, él dice que soportemos cuando somos afligidos por él. Así es, así es. Pedro lo habló de eso. Pedro dijo, nadie sufra por homicida o por ratero, por meterse en lo ajeno. ¿Qué chiste tiene que sufras por eso? Pero si sufres por la causa de Cristo, bienaventurado eres. En este caso, ellos estaban sufriendo por su rebeldía. ¿Estamos? Sí, pero. Es similar a cuando pasó el pueblo de Israel por los 40 años en el desierto. Sí, muy parecido. Todavía no los trasladaba a la tierra prometida, pero los hizo rodear y rodear hasta que se muriera esa generación. Y los que entraron a la tierra prometida fue la siguiente generación. Los hijos de los rebeldes e incrédulos. Buena observación. Bueno, ya vamos terminando, hermanos, ánimo. Hasta aquí termina la parte de confesión del pecado. Ahora es donde Daniel, a nombre del pueblo, después de haber confesado el pecado, ahora le suplica a Dios. Y quiero que lo pongan en perspectiva con el Israel de hoy. Ahorita les digo por qué. Vamos a empezar a ver cómo suplica Daniel. Versículo 15, a ver qué dice. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Bien, en el verso 16 resaltemos cuando dice, 16, ahí lo tienes, cuando dice, es que la luz no me deja ver, cuando dice, apártese ahora tu ira, eso es lo que está pidiendo Daniel. No está diciendo declaro sanidad, declaro libertad, declaro esto, no. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Entonces, Daniel está diciendo, Señor, no te olvides que es tu ciudad. No te olvides que es tu santo monte. Hemos hecho impíamente, la arruinamos feo, pero por favor, que se aparte ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, a sabiendas de que es a causa de nuestros pecados. Ahora, vean lo que dice al final de ese texto. Dice, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Saben qué significa eso de son el oprobio? La vergüenza. Todo mundo se burlaba de Israel
Por eso profetas como Joel fueron los que decían, para que arrepiéntanse, para que nunca más digan entre las naciones, ¿dónde está tu Dios? Que las naciones se burlaban de Jerusalén, a ver, ¿dónde está tu Dios? Estás en la miseria, estás en esclavitud, estás arruinado, no que tú eras el pueblo de Dios. Entonces, tan grande era la expectativa de tú eres el pueblo de Dios, como ahora es tan bajo en lo que cayeron por haber desobedecido. Por eso dice, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. O sea, no es lo mismo que cayera un pueblo impío, que no tenía parte ni suerte con Dios, pero de pronto cayó el pueblo de Dios. Cuando cae el pueblo de Dios, la burla es más grande. Cuando cae un cristiano, ¿a poco no es más grande la burla? ¿Sí? Si vieron borracho al borracho, pues no pasa nada. Si vieron borracho al hermano, ¡híjole! ¿Me explico? Entonces, cuando alguien del pueblo de Dios cae en impiedad, el escarnio y la burla es mayor que si cayera cualquier otro pecador. Por eso arreglen su vida para que no seamos escarnio de las demás personas. ¿Ven qué actualidad tiene esta oración y todo esto? ¿Sí? Bien, ahora vámonos al 17 y 18. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. De una vez lea el 19, por favor, hermano. De una vez. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Wow. Ahí termina la oración de Daniel. Ahí termina. Y quiero resaltar algunas cosas que son bien importantes, por favor. Le pedí al hermano que de una vez lo terminara por una razón. Miren, versículo 17. Daniel está en una condición de humillación y de ruego. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Óyeme, Señor, óyeme. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Qué ha sido del santuario? Quedó asolado, quedó en el abandono. Y dice, haz que tu rostro resplandezca sobre él. O sea, ahí aparte de la confesión, viene una fe en Daniel de que Jeremías profetizó el regreso, pero Jeremías no profetizó la reconstrucción del templo. El templo estaba hecho ruinas. Pero ahora Daniel, en un acto de fe, dice, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Pues ¿cuál santuario si ya no había nada? Pero Daniel ahí por fe estaba pidiendo que fuera de nuevo levantado, ¿sí? Y luego en el versículo 18, vean lo que dice, esto es matón. O sea, si sale de corazón, si sale de lo más profundo de nuestro corazón, una oración como Daniel, el Señor la va a escuchar. No que repitas como loro las palabras de Daniel, sino que de tu corazón salga. Daniel dice algo que hoy muchos bien deberían saber. Cuando tú estés delante de Dios, no te le pongas bravo, no te le pongas soberbio, no te le pongas con que y declaro, ni se te ocurra. Tú eres la criatura y Él es el creador, tú eres el pecador y Él es el santo. Vean lo que dice Daniel después del punto y coma. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces Daniel está apelando no a que yo soy un gran siervo tuyo. Somos un pueblo de pecadores, de infames, rebeldes, idólatras. Por lo tanto, lo único que pedimos es que tengas misericordia. Entonces por eso les digo, si ustedes y yo un día le oramos al Señor de esta manera, repito, no que repitas las palabras de Daniel, sino que reconozcas que si Dios va a hacer algo contigo, no es porque tú te lo hayas ganado, no es porque tú hayas hecho los merecimientos suficientes, sino por sus muchas misericordias. ¿Sí? Y finalmente en el versículo 9, vean a Daniel diciendo, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, porque tú eres el que nos levantaste como pueblo,
Nosotros no nos levantamos solos. Nosotros no escogimos a Jerusalén, la escogiste tú. Nosotros no nos autoescogimos, tú nos escogiste. Entonces es tu amor, no es nuestro mérito. Entonces dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ibas a preguntar algo, Vero? Sí. Sí, pues. Sí, es un comentario. Sí, ahorita me está acordando que ahorita no lo decías en la predicación también del rey Ezequías, ¿verdad? Que decía que por su justicia. Y también pues más adelante el Señor le remarca el por amor a mí mismo. Y pues aquí también vemos a Daniel, su condición, cómo está pues humillándose, ¿verdad? Y también lo encontré también, y tantas veces que lo repetía en el Salmo 23, que también David le dice por amor a tu nombre. Entonces yo pienso que es algo muy, muy importante la condición o la humillación que nosotros tengamos delante de Dios cuando hacemos una oración de súplica. Sí es, con reverencia, por amor de tu nombre, por tus muchas misericordias. Porque si yo empiezo por mi ayuno, por mi oración, por mi lealtad, por mi fidelidad, porque todo lo que he dejado, Señor, mira, yo antes andaba en el negocio de no sé qué y lo dejé por ti, Señor. No, ni se nos ocurra andar con esas cosas. ¿Ok? Bien, aquí termina la oración de Daniel y las 70 semanas es la respuesta a la oración de Daniel. Todo lo que Daniel pidió, hubo una cosa maravillosa que es la que vamos a ir viendo. San Pablo un día dijo, refiriéndose al Señor, que Él es aquel que puede darnos más allá de lo que nosotros pedimos, más allá de lo que nosotros buscamos. Si yo les preguntara a ustedes al final, ¿qué pedía Daniel al Señor? ¿Qué pedía? Misericordia, y en particular que se aplicara como su misericordia. ¿Se acuerdan del santuario? Bueno, no sé si tenga que ver que Sí. dice, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad Jerusalén, de tu ciudad Jerusalén. Así es, o sea, cumple lo que dijiste por Jeremías, regrésanos, que vuelva a resplandecer su rostro sobre el santuario. Pues nada, que lo que el Señor le contestó a Daniel fue más que lo que pidió. Nos vamos a encontrar con que lo que Dios le reveló aquí, Daniel le pidió así y Dios le contestó así. Le dio una revelación progresiva de todo lo que iba a acontecer con Jerusalén. No solamente van a volver, sí van a volver, Daniel. Yo dije que iban a volver, pero no sabes lo que va a pasar después de que vuelvan. Entonces aquí Daniel ve el futuro de su pueblo, como resultado de esta oración. Entonces, la oración de Daniel fue escuchada de parte del Señor. Así que, tarea. Tarea. ¿Qué representa para ti en tu vida una oración como la oración de Daniel? No voy a decir que me hagan 3 cuartillas, 4 cuartillas, pero háganlo de corazón. ¿Qué representa para ti una oración como la oración que hizo Daniel? Espero que haya quedado claro lo que vimos. Reproduzcan el video, repasen de nuevo la oración. Lo que les estoy pidiendo es háganla personal para ustedes. O sea, ¿cómo me puedo identificar yo con esta oración que hizo Daniel? ¿Cómo aplica para mí? ¿Será Dios igual conmigo que como lo fue con Daniel? ¿Tendrá Dios algo para mí? Pónganlo por escrito. Yo creo que puede ser muy oportuno en la vida que estamos llevando actualmente, porque esto está ahí escrito para nuestra aplicación. O sea, Daniel estaba pidiendo por su pueblo, por su ciudad, por el monte santo de Dios, pero Dios la utilizó para bendecirnos también a nosotros. ¿Ven? ¿Quedó clara la tarea? ¿Sí? Perfecto. Como en los tiempos de mi primaria, voy a revisar 5 cuadernos. El otro día 5 cuadernos y nomás nos trajeron 2. Dije, bueno, ok. Gloria a Dios. Hermana Gaby, le dejo el lugar si nos quiere comentar algo. Hermanos, aquí tengo exámenes para los que me faltaron de darles para que se lleven el examen y estén pues al corriente de lo que ya terminamos en la escuela dominical. Excelente, ¿Sí? Háganlo, no dejen de hacerlo. No dejen de A ver, hacerlo. levante la mano los que van a recoger examen con la hermana Gaby. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Ok? 6. Sí, háganlo y pregunten si tienen dudas, pero es importante que lo tengan. Muy bien, hermana, muchas gracias. Si gusta despedirnos, por favor. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Gracias porque entramos a esta nueva etapa de las 70 semanas de Daniel, Señor, que tú le revelaste. Ayúdanos también a nosotros, Señor, poder tener ese corazón, ese deseo, Señor, involucrarnos en las cosas celestiales que son importantes para nosotros como la iglesia, Señor, que a través de la oración también a nosotros nos reveles, Señor, aquellas cosas que no sabemos, que no entendemos y que nos involucremos también ante las necesidades que tiene el pueblo, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder identificar, Señor, que oremos como Daniel, Señor, como decía ahorita, que intercedamos ante tus muchas misericordias, Señor, y que tú nos ayudes en aquellas necesidades que hemos estado pidiendo y que sea tu voluntad soberana, Señor, quien actúe de una forma maravillosa, Padre. Lleva a mis hermanos con grande bendición, los que se fueron, Señor, que puedan venir la próxima semana para que no se queden con nada. Si es posible que podamos compartir el video a los hermanos que no vinieron antes de que lo borren en redes sociales para que ellos lo puedan reproducir. Bendice este día, Señor, lleva a mis hermanos con grande bendición. Bendice a mi hermano Alejandro también, Señor, para que pueda ayudarnos a poder comprender, Señor, porque hay cosas que no entendemos, pero tú se las puedes revelar y les puedes enseñar, Señor, para que nos pueda ayudar y así podamos estar capacitados más en tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.